En este podcast hablaré de un autor que admiro demasiado por su pensar, Federico Nietzsche, y no hablaré precisamente de su biografía, de cuándo nació, cuándo murió, porque no es lo más destacable de él. De hecho, diría que es de las cosas menos importantes. Muchos consideran que fue un gran filósofo, pero él se podría, desde mi perspectiva, considerar más un poeta, ya que él no es alguien lineal en cuanto a los temas que aborda. Comenzaré a hablarles por uno de sus libros, que es de los más reconocidos. En Así hablaba Zaratustra se aborda un gran tema, que es Dios ha muerto. Tiene un grado de complejidad realmente alto. Es un texto para nada lineal, como ya dije, ni para leer con interpretaciones usuales. Es un libro, como él dice, para todos y para nadie. Pero, ¿a qué se refiere esto? Es un libro para todos, porque apunta a un colectivo entero, a un grupo determinado. Y para nadie, porque esto que somos mutaría, y porque ninguno ha pasado a la siguiente etapa. Su carácter metafórico siempre está presente, por eso el autor se pelea todo el tiempo contra todo lo que nosotros le exigimos al acto intelectual: orden, sistema, método, comprensión. Esto Nietzsche lo destruye, busca algo asistemático, algo sin método. Por decir, Nietzsche, cuando cuestiona a Sócrates, no es por lo que dice, sino por quién era. Nietzsche hace la ironía de decir que claro que Sócrates iba a juzgar la terrenalidad, lo material. Esto porque simplemente él odiaba su propio cuerpo. Y esto es algo que se verá especificado más adelante. En sus discursos, 80 para ser exacta, todos son alegorías, todas son metáforas, así como los personajes que pues también son simbólicos. Por esto es complicado lograr entenderle. Aquí Zaratustra tiene un papel, o es un tipo de profeta, un dios. Nietzsche toma la metáfora del superhombre. Muere el último hombre y viene el superhombre. ¿Qué es? Un hombre que potencia la mayoría de sus rasgos, como nosotros, pero un hombre que fuera más fuerte, que fuera más inteligente. Vaya, tomar el modelo del ser humano e idealizarlo, como si las características que nos constituyen como ser humano se exacerbaran a su máxima expresión. Dice Zaratustra que viene una especie que nos reemplazará, y para que llegue es aprender a vivir sin Dios, sin un centro, que claramente no es lo mismo que matar ese centro llamado Dios para reemplazarlo por otro llamado dinero, o el amor, o todo lo que el ser humano quiera para encontrarle un sentido. Es aprender a no tener que buscarle un sentido a las cosas para que lo tengan. El no tenerlo es el mejor de los sentidos, romper la lógica. Es aquí cuando entra el concepto de nihilismo. Retomando a Sócrates, la decadencia del ser humano la inicia Sócrates y Jesucristo, según Nietzsche, los grandes creadores de la negación de la vida, porque dicen que la verdadera vida está en el más allá. Crean la ilusión de este mismo cielo, y con esto niegan la terrenalidad. Generan toda una metodología al servicio de este acceso. Pues esto parece increíble. ¿Por qué toda una metodología? Porque aquí es donde se crean los 10 mandamientos. Nietzsche, en su libro El Anticristo, critica a la Iglesia y a todas sus ideas. ¿Por qué? Porque en este libro bíblico existen sus 10 mandamientos de no matarás, no robarás, no usarás la palabra de Dios en vano, en fin. Y todo esto para lograr una supuesta salvación eterna. Cuando
la gente hace eso, deja de pensar en lo terrenal, deja de preocuparse por su salud, por si debe hacer ejercicio, cientos de cuestiones, y solamente se preocupa en ser alguien particularmente bueno o ser lo más moralmente correcto según los mandamientos de Dios, claro. Entonces es aquí cuando este mismo Dios, con todos sus parámetros, hace que exista el morbo, porque para él el cuerpo desnudo de las personas no es bien visto, no es lo más correcto. El morbo se crea a partir de que existe una prohibición. Otro ejemplo sería que Dios postula la idea del ser humano como un ser heterosexual, lo hace una normativa. Todas estas ideas son completamente irrisorias. ¿Qué clase de Dios tienes para que lo vea de esa manera? Hablaré de un tema famoso de Nietzsche, que es las 3 transformaciones. Aquí explica la transformación que vive la naturaleza humana. Al principio fuimos camellos, que es claramente una metáfora del peso de la moral que nos exige y obliga a una ética del deber, que no tiene nada que ver con nuestro propio deseo. La joroba del camello es el peso que debemos de soportar en contra de nuestra voluntad para cumplir con los mandatos que nos condicionan, lo que uno reprime para sobrevivir. Aunque el camello en un momento se convierte en león, el león se apropia de su propia fuerza y se vuelve amo, y que también es alguien que decide por sí. Es aquí cuando entra un niño. Esta parte me gusta. ¿Por qué un niño? Porque el niño es el único creador. Es libre, que olvida. Un día puede estar llorando y al momento estar completamente feliz. Es libre porque rompe con la linealidad de las cosas. Lo que para muchos algo es una pluma, para el niño es una espada, una pala, una varita. Para el niño ninguna cosa está esclavizada en la linealidad de sentido. Para él una cosa no es solo una cosa, sino varias. Y estamos condenados a que una cosa sea solo una cosa. Desde aquí creemos que hay completa reflexión en la metáfora de Nietzsche y nos deja mucho de qué pensar. Porque uno incluso antes de estar en contacto con las cosas ya tenemos determinado qué significan, en vez de al momento de tener un acercamiento directo, crearnos otra nueva acción, otro nuevo significado. Ahora pasaré a otro tema muy interesante de Nietzsche, y creo igual de los más importantes, que es el eterno retorno. Porque uno lo toma muy lineal y estamos acostumbrados a una concepción del tiempo. Es una metáfora, sí, pero ¿con qué objetivo? Hay dos, uno más ontológico y otro más ético. Pero tratemos de entender la idea. Proclama el peso más pesado. ¿Qué pasaría si de día o de noche, es indiferente, un demonio te siguiera una vez más a la solitaria de tus soledades y te dijera lo siguiente: esta vida, tal como tú la has vivido actualmente, será necesario que la revivas una vez más, una cantidad innumerable de veces, y no habrá nada nuevo. Al contrario, es necesario que cada dolor y cada alegría, todo lo infinitamente grande y pequeño, retornen para ti. Todo en la misma medida y todo en la misma sucesión. Retornará todo de nuevo, y tú con él. Si así fuera, ¿tú te enfadarías con el demonio?
¿O le responderías afablemente? Quizás te anodaría. ¿Quieres esto para todo? ¿O sería forzoso para ti amarte y amar todo? ¿Me gustaría que se repitiera eternamente? Entonces, ¿por qué así? Es una provocación ética y buscarás qué estás haciendo con tu vida. A esto te conduce. Por último, trataré uno de los temas más importantes porque creo que muchos no sabemos qué postura tener acerca de qué ideología tener. Si creer en un Dios, si creer en el universo, si ser ateos, cristianos, católicos. Aquí en La muerte de Dios, Nietzsche nos dice, lo citaré: nunca podría creer en un Dios que no sepa bailar. Esto nos dice que él no es ateo. Esto lo dice porque él no presenta un cuerpo físico. Este Dios jamás lo ha conocido de esta manera. Por ello es loco cuando anuncia la muerte de Dios, como el Papa jubilado que busca un centro. Es el viejo Dios, el viejo de la traición. Entonces, ¿qué es la muerte de Dios? Hay dos opciones, una más ligada a Dios y otra más ligada a la filosofía. Excede lo religioso. Es la muerte de la verdad, poder pensar la realidad no desde principios ordenatorios que le dan sentido en términos económicos o administrativos a todo. Es poder descentrar el sentido. Pon lo que quieras en el centro. ¿Necesitas un centro para que todo tenga sentido? Entonces sea religioso. Asumir el sinsentido de la existencia y la contingencia infinita de lo real es asumir que ese centro siempre es importado, que todo Dios siempre es una metáfora. Si funciona está todo bien, pero en algún momento deja de funcionar. ¿Sigue funcionando realmente nuestra metáfora de Dios de hace miles de años? ¿Todavía nos da respuestas o resuelve problemas existenciales este Dios bíblico como hace millones de años? Y si ya no hace esto, ¿por qué hace falta crear un Dios nuevo? ¿O es la oportunidad para evidenciarlo y dejar de creer en un centro? ¿O no podemos dejar de creer en algo y necesitamos un fondo? ¿O peor, sabemos que todo es una metáfora y queremos dejarlo pasar? Un gran ejemplo es cuando hemos tenido una mala pasada. Nos sucede un asalto y hay tres opciones. En ese momento te conviertes en un creyente y comienzas a rezarle y a pedirle que vas a ser alguien bueno, alguien que va a cambiar. O la segunda, te haces un autoengaño por estar desesperado. Piensas que siempre has creído. O la tercera, que es lo que siempre sucede, un poco y un poco. No crees, pero en ese momento sí. Hacemos como si existiera, así como en el amor. La verdad es una metáfora que es como una moneda que en algún momento pierde su eficacia y en lugar de verla así, la vemos como puro metal y sin embargo valoramos su existencia porque le adjudicamos un valor metafórico. No deja de serlo entre un acuerdo y un producto de relaciones sociales. Dios era el creador porque la gente no podía explicar nada de lo que le pasaba. Ese Dios bíblico tiene todas las características y cualidades de la época, incluso la metáfora de que Dios es luz. ¿Cómo no vas a crear un Dios como luz si la noche era un problema terrible? La gente moría por mil motivos. Pero ahora esto no tiene sentido.
Muerto Dios significa que la metáfora de Dios ya no es funcional, ¿no? Hoy la metáfora de Dios, ¿con qué tendrá que ver si la ciencia ha explicado más del 90% de todo lo que la Biblia a veces adjudica? Excepto la muerte, pero creo que es algo que en su momento va a llegar a explicar también. Y entonces esta idea de Dios ya no tendrá más sentido.